Buenas tardes, querida comunidad normalista del barrio El Jardín de la ciudad de Pereira. Estamos nuevamente con ustedes en una escuela de familia virtual. Les agradecemos mucho que nos ayuden a promocionar con otros docentes, con otros familiares, estos contenidos que son pues súper importantes para toda la familia, que nos pueden a todos ayudar a tomar más conciencia sobre la importancia de llevar a nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes a tiempo a una consulta médica, a una terapia de rehabilitación cognitiva, a una terapia de psicología. Entonces, durante este rato que vamos a estar juntos, vamos a estar pasando una publicidad donde ustedes pueden tener los links de las otras escuelas de familia que hemos hecho, porque de alguna manera cada tema va complementando y va guiando a los padres de familia en este acompañamiento de tener un niño de 5 o 6 años a llegarlo a convertir en un adulto responsable de 20, 25 años. Ese es el reto que tenemos como familias, acompañar como mínimo 20 años estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, nuevamente bienvenidos. Estoy con mi compañera docente de apoyo, Mónica, y quien a su vez está al lado de nuestra invitada principal del día de hoy, que es la doctora Adriana Morales, es neuropsicóloga, también fue madre de familia de la Escuela Normal, también fue parte de nuestra comunidad educativa. Y bienvenida, doctora Adriana. Muy buenas tardes, familia normalista y compañeros, porque sé que también hay maestros aquí que están conectados, nuestros compañeros y compañeros también de docentes de apoyo, orientadores escolares, pues mucha población a la que estamos pues muy complacidos de poder hacer este encuentro. Tengo aquí a mi lado a la doctora Adriana Morales, la neuropsicóloga que ha trabajado con nosotros durante varios años, también fue madre de familia de la institución, que su hija estuvo con nosotros en toda la transición. Entonces, no, muy contentos de poder seguir haciendo la continuidad. Si ustedes lograron realizar la anterior escuela de padres que lo hicimos con la neuropediatra Natacha Sinisterra, pues esto es una continuidad de ese trabajo y ya pues aquí tenemos pues a la doctora Adriana para que empecemos a trabajar sobre eso. Bueno, muchas gracias por la invitación a Diana y a Mónica. Un placer estar aquí con ustedes y esperemos pues que este espacio sea muy nutritivo para que podamos conversar de temas de interés, inquietudes y que podamos también entre las tres construir algunas alternativas de acompañamiento frente a lo que nos vayan a referir también. Entonces, muchísimas gracias. Sí, retomo lo que decía mi compañera Mónica ahorita. Este es una segunda parte de un tema que venimos desde octubre, venimos trabajando. El primer contenido que se dio fue con la doctora Natacha Sinisterra, neuróloga pediatra, quien nos acompañó. Ya Argenis nos va a ayudar pues con el link de ese entonces, porque es muy importante que vean esa primera parte que ella nos habla de los trastornos del neurodesarrollo y específicamente del trastorno del espectro autista. Entonces hoy es una continuidad, hoy vamos a ver más como otros trastornos de aprendizaje, otros trastornos del desarrollo y cómo la neuropsicología nos da elementos y nos da herramientas para nosotros ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí en pantalla está, porque estábamos en una deuda con la doctora Natacha Sinisterra, que no colocamos el teléfono de ella la vez pasada. Entonces, doctora, si ve este programa, yo le mandé la invitación. Entonces, ahorita también damos el de la doctora Adriana para que la idea es apoyarlas a ellas. Bueno, entonces, el tema de hoy, en la primera diapositiva, está el tema de hoy, que es la madurez del sistema nervioso, específicamente pues el del cerebro, y cómo esto influye en las emociones y en los procesos académicos de lectura, escritura, matemática, pero también en los procesos de las relaciones sociales y afectivas. Esa sería como la introducción. Doc, si quiere, vemos un momentico, 2 minuticos
El video está de 7 minutos, pero para hacerlo un poquito más ágil, solamente vamos a ver 2 minuticos de una película que invitamos a todos a que la vean, que es Los niños del cielo en la tierra, las estrellas del cielo en la tierra. Es una película de cine hindú, es de un niño que tiene dislexia y el profesor de artes contribuye muchísimo a que este niño, con toda esa parte artística, con pintura especialmente, él vaya corrigiendo y vaya retomando la confianza personal. Entonces vamos a ver un momentico el video. Gracias. दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का बहुत कुछ हो गया, वो पढ़ लिख नहीं पाता। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे सोना उगला, थेरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थ्योरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है? कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब। तो समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरा अंकल की उल्टी नाक है।
मिकी माउस का बाप कौन? Bueno, entonces, por temas de tiempo, pues no vamos a dejar los 7 minutos, pero sí los invitamos a todos a que busquen esta película en YouTube o en Netflix, porque es que estos trastornos de aprendizaje, estas alteraciones y dificultades, casi siempre son juzgadas como pereza, como rebeldía, como este muchacho tan desordenado, que no le muestra interés al estudio, o es un grosero, es un desobediente. Sí, entonces de pronto los adultos que no conocemos a fondo estos síntomas, no profundizamos más, no vamos un poco más allá, y por eso hoy la doctora Adriana nos va a ilustrar un poco, porque pues esto es un tema específico que es la dislexia, pero como ese trastorno de aprendizaje, seguramente hay otros que llegan a su consulta. Perdón que quería intervenir ahí, que lo primordial frente a esta dislexia es que generalmente es el maestro el primero que detecta estas cosas. O sea, nosotros como docentes y desde la parte pedagógica, el docente que está en ese aprendizaje de la lectura y la escritura empieza a entender y a ver las dificultades que tiene este niño, y ahí es donde empieza pues como a hacerle llamado a los padres de familia para que arranquen como con la ruta de atención frente a esas dificultades. Entonces solamente quería hacer esa claridad porque es importante que el padre de familia también tenga como claro de que el maestro es realmente quien detecta estas cosas, y ellos como padres pues se dedican a muchas otras cosas importantes con el estudiante, pero que frente a eso la credibilidad del maestro es importantísima, porque además de eso, de allí parte cualquier diagnóstico. Realmente esos profesionales piden siempre un reporte al maestro de cómo está ese desempeño del niño allá en el aula, para poder ellos saber de ahí en adelante qué es lo que van a evaluar y cómo van a trabajar, ¿sí? Entonces me parece que es fundamental que el padre de familia tenga en cuenta eso como prioridad. Doctora, ahora sí, entonces cuéntenos. Ok. Esa película es hermosa, sí, también me alío con Diana a sugerir que la puedan ver. Es un caso excelente para que se pueda representar, se pueda ejemplificar una situación en donde el papel de la familia es fundamental, ¿sí? Porque muchas veces la familia lo que identifica es un muchacho que no quiere estudiar, que está con pereza, y el papel del docente, siendo un docente que pueda ser observador del detalle, no tiene que ser conocedor total de un diagnóstico, porque no, tal vez no es como su eje central de trabajo, pero sí con las características de lo que pueda observar en el desempeño escolar, poder orientar a la familia para que les pueda dar una ruta específica de atención y esta familia pueda proceder, porque entre más temprano podamos acompañar este tipo de dificultades, mejores serán los resultados. El cerebro de los niños es una estructura moldeable de todos nosotros, pero en la infancia esto es mucho más intenso, o sea, cantidad de saberes, y ellos poder entonces irse permeando de todo esto. Entonces, por eso es que en la infancia es tan importante que se puedan brindar estas atenciones. Ahí está la presentación, o no sé. Si Argenis nos puede mostrar la presentación. ¿O será que ya la están viendo y yo no? Ya. Bueno, este tema es un tema clave del que podríamos hablar muchas horas, muchos días, semanas, meses, pero entonces vamos a hacer aquí como un abstract de poder hablar sobre aspectos fundamentales. Un poco entonces contarles algunas características de lo que es el cerebro en el desarrollo y la maduración cognitiva. Entonces, si de acá puedo, tienes que dar, Genis, pasar la imagen. Okay. Datos generales para que tengamos en cuenta algo, y es que nuestro cerebro es la máquina que posibilita todo lo que son los procesos de aprendizaje, el comportamiento, la personalidad,
y lo que incluso ahorita, hoy que está tan de moda el tema de las emociones, pues allí es en el cerebro donde habitan muchos de estos procesos de los que les estoy mencionando. Entonces, por eso el interés de que podamos hablar de él. El cerebro está al interior del cráneo, o sea, en este hueso que nosotros tenemos en la cabeza, y en el adulto más o menos pesa entre un 1.5 kilos, más o menos, ¿sí? Cuenta con 2 hemisferios, es el izquierdo y habilidades. Por eso vamos a ver que por más que una familia eduque y forme a un niño con otro hermanito de las mismas condiciones, pues cada uno tendrá particularidades y unas maneras de enfrentar el mundo muy diferentes. ¿Por qué? Pues porque posiblemente tiene una especialidad un poco más izquierda o derecha a la hora de enfrentar sus procesos de estudio, de aprendizaje. Entonces, también estamos conociendo que en la infancia la corteza cerebral aún está muy inmadura, que es la que ayuda a razonar, a planear, a analizar. Pedirle a los niños más pequeños que esperen un turno es casi pedirles algo para lo que ellos todavía no están maduros y listos, porque su corteza está en maduración. Y también que sepamos que entonces en el cerebro contamos con un sistema de redes entre las neuronas que permite que podamos aprender distintas cosas y que podamos ser flexibles también cognitivamente y que podamos de repente cambiar un aprendizaje, algo que pensábamos que era de una manera y que lo podamos modificar a lo largo del tiempo. Esto se logra gracias a las conexiones entre las neuronas y finalmente, cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo a montar bicicleta, las conexiones y redes entre las neuronas para ese aprendizaje apenas se están creando. Es como si se creara una nueva ruta. Pero una vez aprendemos a montar bicicleta, ya no tenemos que pensar en ese aprendizaje porque es Bueno, mientras regresan nuestras compañeras, entonces vamos a ir pues como ampliando. Recuerden que este tema de características del cerebro está en la conferencia que dio la doctora Natacha Sinisterra. Ya nos va explicando cómo todo lo que ocurre durante la gestación, si la nutrición de la madre, si hubo maltrato familiar, si hubo abandono, si hubo depresiones, si hubo eventos traumáticos, afectan este funcionamiento de este cerebro en el bebé que se está formando y que se está gestando. Los factores perinatales son en el momento del parto, si hubo sufrimiento fetal, si me paso de semanas, no es lo mismo que mi bebé nazca con las 39 semanas que se debe llevar a cabo un embarazo, a que si se queda 42 semanas, 43. No es lo mismo si se tiene circular de cordón, que es cuando el cordón umbilical aprisiona un poquito, un poco muchas veces generando asfixia e hipoxia que aprieta aquí la nuca. Entonces, todos esos factores de riesgo producen unas fallas en las sinapsis, en las conexiones neurológicas. Entonces, de ahí lo importante que cuando ustedes vayan al médico, papitos, ustedes cuenten eso. Hay una historia escolar que se llama anamnesis, y en esa anamnesis los médicos, las psicólogas, las fonoaudiólogas preguntan cómo fue, estaba hablando las ubico de los riesgos perinatales, postnatales, prenatales, cómo van alterando esas características del cerebro. Entonces, Adrianita, bien puede así. Perfecto. Bueno, entonces, pues finalmente, esto lo que nos permite es comprender que el cerebro es el responsable de pensamientos, de toma de decisiones, de procesos emocionales, de procesos de aprendizaje y de características de la misma personalidad. Cuando Diana decía ahorita de estas características prenatales, ¿sí? Estamos dándole un lugar muy importante a lo que es el factor biológico en el desarrollo infantil. Quiere decir que todo lo que acontece desde el momento en que se concibe el bebé hasta su nacimiento tiene un poder especial llamado una etapa prenatal, en donde muchas características que se gestan allí son las que posibilitan los
procesos del desarrollo normales y naturales, o también algunas dificultades. Ejemplo, una dificultad en el nacimiento, ¿sí? En donde el bebé tenga momentos, segundos o minutos de ausencia de oxígeno, le generaría dificultades en su desarrollo que solo se podrán saber en el camino, ¿sí? O sea, ni siquiera lo puede predecir en ese momento un perinatólogo, un pediatra. O sea, ¿cómo podemos, yo muchas veces pienso en esto, cómo podemos saber si un niño va a tener dificultades en la lectura o en la escritura, si no es cuando él se enfrenta en la etapa del desarrollo a leer y a escribir? Entonces, hay muchos asuntos del desarrollo que se conocen más tarde en el camino del desarrollo, pero que su raíz viene o data de ese momento del parto o de ese momento del embarazo. Entonces, el factor biológico tiene que ver con esto, pero también con características hereditarias, asuntos genéticos y biológicos que podrían hablar. Por ejemplo, una mamá podría haber sido ella una persona con dislexia y luego su hijo desarrollar características similares, ¿sí? Eso es el factor biológico, pero a mí me parece también muy importante que podamos hablar de cómo el cerebro se transforma con la estimulación que recibe del medio ambiente. Entonces, una mamá, un papá, una abuela, un cuidador que esté estimulando, ¿sí? Que esté acompañando todos estos procesos del desarrollo, son claves a la hora de generar procesos de aprendizaje. Entonces, muchos niños, por ejemplo, aprenden muchísimas cosas tempranamente porque fueron estimulados por su mamá, por su papá o por su cuidador. Entonces, el ambiente, esa estimulación que reciben los niños de sus figuras cercanas, son fundamentales también en el desarrollo. Es un poco, me gusta como hacerle como el énfasis, como para que no nos centremos solamente en los factores biológicos, sino que también tengamos en cuenta que estos factores ambientales intervienen altamente en lo que es el desarrollo. ¿Okay? Hay, por ejemplo, niños que tuvieron dificultades en el nacimiento y que con una muy buena estimulación desde temprano podrían haber pasado sin dificultades mayores en el desarrollo. Como también pasa que muchos niños sin ninguna dificultad en el nacimiento y sin ningún antecedente hereditario ni genético pueden desarrollar dificultades en el desarrollo del aprendizaje, en distintos procesos educativos y escolares, y esto, por ejemplo, asociarse más a la falta de estimulación, a la falta de coherencia y de orden en las normas, en lo que tiene que ver con la autoridad. Entonces, aquí se fusionan como los aspectos biológicos y los aspectos entonces ambientales o de crianza. Podríamos pasar entonces a la siguiente imagen. Ok, aquí una imagen entonces que nos muestra el trabajo en conjunto de los dos hemisferios, un hemisferio derecho que tiene mucho que ver con la creatividad, con todos los procesos sensoriales, emocionales, y un hemisferio izquierdo con muchas más relaciones con procesos del lenguaje, procesos matemáticos, procesos racionales. No trabajan separados estos dos hemisferios, trabajan en conjunto, pero entonces desde la infancia temprana nosotros podemos estar estimulando procesos de creatividad, procesos verbales. Entonces, esta imagen me parece como importante para que veamos esta diferencia. O sea, son dos partes de nuestro cerebro, pero que trabajan en conjunto y que posibilitan entonces la integración, que posibilitan que los niños puedan tener un análisis emocional, sensorial de una información, pero a la vez que les podamos permitir acceder a la lógica, a la razón, a través de la intervención del hemisferio izquierdo. Se dice, por ejemplo, que los niños en etapas tempranas del desarrollo tienen mucho más maduro su hemisferio derecho, entonces por eso podemos verlos inmersos muchas veces en caos emocionales. Entonces, quererles, digamos, plantear procesos lógicos desde muy pequeños es la tarea nuestra, pero ellos no van a ser, digamos, racionales o lógicos porque aún todavía su hemisferio izquierdo está apenas en proceso de maduración. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Esto pues rápidamente porque no nos vamos a detener acá para plantear entonces que los lóbulos cerebrales son los que posibilitan los distintos procesos de los que nosotros debemos ocuparnos, por ejemplo, en la neuropsicología, lo que tiene que ver con la lectura, la escritura, los procesos de memoria, de cálculo, de comprensión lectora,
los procesos comportamentales, como decía al principio Diana, todos tienen que ver con estas estructuras del cerebro, ¿sí? Entonces podríamos a grandes rasgos plantear que del hemisferio parietal, temporal y occipital, o sea, la parte posterior del cerebro, dependen los procesos de lectoescritura. Y estas áreas solo están maduras completamente para el proceso de lectoescritura hacia los 7 años aproximadamente. De allí entonces como la importancia de que no agilicemos ni afanemos procesos de lectoescritura cuando de repente los niños todavía no están maduros y listos para adquirir estos procesos. ¿Sí? Pasa que ahorita los niños a los 4 años ya están leyendo o ya están escribiendo o se les está exigiendo en ese nivel escolar estos procesos, pero hay otras cosas que necesitaríamos que ellos desarrollen antes, como todo lo que tiene que ver con desarrollo postural, desarrollo de la pinza, desarrollo y maduración para procesar las habilidades espaciales, que son, digamos, como el preámbulo para desarrollar la lectoescritura. Entonces, gracias a esa madurez de estas estructuras, podríamos hablar de que hacia los 7 años podemos entonces empezar a decir, bueno, ya es momento, no para enseñar, sino para que los niños y niñas ya hayan adquirido la lectura y la escritura, ¿sí? Esto entonces siempre será variable, porque no podemos hablar de una regla general, o sea, cumplió 7 años, no lee y escribe, entonces esto es fatal. No, cada niño también tiene su propio ritmo y va a una velocidad específica en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ahora, el lóbulo frontal, que no lo he mencionado, empieza a madurar desde la infancia, pero se habla que el lóbulo frontal es la estructura última en madurar en el ser humano. Más o menos hacia los 25 años se habla de una culminación de la mielinización de esta estructura o de esta área. Y eso nos explica muchísimas cosas a nivel ya comportamental. Por ejemplo, que los niños puedan aprender a esperar turnos, desarrollar procesos de empatía, ¿sí? Planear conductas, ¿sí? Anticipar consecuencias frente a sus conductas, ¿sí? Todo este tipo de procesos corresponden a la maduración del lóbulo frontal. Y en la adolescencia, por ejemplo, este lóbulo frontal está viviendo un caos químico porque está presentando muchísimos cambios a nivel biológico, y esto explica muchísimas conductas en el adolescente que hacen también muy particular el acompañamiento del adolescente, cuando el adolescente está pensando en este momento y no en el futuro, ¿sí? Cuando le cuesta a veces regular sus impulsos, cuando también le cuesta ser empático, le incomoda tal vez compartir con la familia y siente mayores niveles de empatía es con sus pares, ¿cierto? Entonces, distintos procesos que se van dando en la maduración y el desarrollo. Siguiente, porfa. Luego, una pregunta. Entonces también la percepción del riesgo del adolescente, porque si miramos la percepción del riesgo de un niño de 8 años con un cerebro típico, pues le pregunta a la mamá, ¿cierto? ¿Puedo ir al parque? Pero ¿cómo cambia el cerebro en la percepción del riesgo? El parque, ¿qué es para el niño de 14 años? Ya es un reto. ¿Sí? ¿Tiene que ver con esa maduración o tiene que ver de pronto con ese fenómeno? Sí, tiene que ver con eso que les estaba hablando. Entonces, el adolescente tiene una característica que tiende a ser inmediatista, ¿cierto? Entonces, los logros, por ejemplo, si me esfuerzo ahora, espero que el logro se encuentre de manera inmediata, ¿sí? Y con esto de asumir los riesgos, normalmente si tú le puedes contar la historia, les puedes contar las dificultades, las condiciones que puede traer un comportamiento, para él eso no tiene una relevancia trascendental porque para él su conducta es diferente a lo que yo le estoy narrando. Entonces, como no, es que yo te voy a ir aconsejando, orientando, es complejo, ¿sí? Porque ellos en este momento de la etapa del desarrollo, pues su lóbulo frontal no solamente es que esté inmaduro, es que está como trascendiendo a ser el cerebro de una persona mayor, pero todavía con las características de una persona menor. Entonces, estaba como en ese dilema de ubicarse hasta él mismo en si es niño o es grande, ¿cierto? Y la familia también, ¿cierto? Esperando algunos procesos de raciocinio porque ya lo ven mayor,
pero además todavía viéndolo muy dependiente, poco autónomo. Entonces, es como, por eso como ese puente que hay entre la niñez y la adolescencia. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen donde se habla ya de lo que está debajito de la corteza, debajo de los lóbulos, que es el sistema límbico, y esto vamos a asociarlo directamente con lo que es el procesamiento de las emociones. Entonces, en los niños y niñas, esta estructura está en excelente funcionamiento la mayoría de las veces, por eso vemos a los niños normalmente y niñas muy emocionales, ¿sí? Pero esa emoción pasa rápidamente. Entonces pueden pasar de estar muy alegres en un momento a estar muy enojados en otro momento y luego el enojo ni se acuerdan por qué estaban enojados. ¿Sí? Y es porque esta estructura es la que más está operando en esas etapas de inmadurez del desarrollo, que es el sistema límbico. Y a medida que va madurando el lóbulo frontal, los niños empiezan ya a poder tener un mayor control, regulación y gestión de sus emociones. ¿Sí? Y aquí pues nosotros los adultos somos un apoyo muy importante, porque si yo como docente, como madre de familia, puedo ser un maestro guía para enseñarles a que identifiquen las emociones, le puedan dar una regulación, una gestión adecuada de esto, pues yo lo que voy es a empezar a formar para la adultez a un ser que tenga inteligencia emocional, ¿cierto? Que pueda, no que no sienta emociones, que las pueda sentir, pero que pueda gestionarlas adecuadamente. ¿Sí? Entonces, esto por eso les quería presentar esta también imagen del sistema límbico, entendiendo entonces que los niños en sus primeras etapas del desarrollo van a ser muy emocionales, pero que vamos a poder esperar a medida que vayan avanzando que la corteza frontal pueda entonces intervenir para tomar decisiones, para planificar, para controlar ante los riesgos, controlar también impulsos, regular emociones, eso gracias pues a la maduración de la corteza frontal. Doc, una Bueno, pregunta. Entonces, cuando una neuropediatra me dice a mí, mira, tu niña tiene TDAH o tu niño tiene una discapacidad cognitiva o tu adolescente tiene ya un trastorno de pronto posicionista desafiante o bueno, o una dislexia, como lo veíamos, mejor dicho, si yo fuera el papá del niño de la película, ¿para qué me mandan donde una neuropsicóloga? ¿Qué hace una IPS de neuropsicología por ese cerebro de estos ejemplos que le estoy poniendo? Claro que sí. Todo esto que estamos hablando del neurodesarrollo, que quiere decir entonces conocer cómo se va desarrollando el cerebro, lo traemos y lo ponemos en acción a la hora de conocer cualquier caso, porque no solamente la neuropsicología se orienta a atender a niños o adolescentes, sino también a adultos o adultos mayores. Entonces, a través de la evaluación neuropsicológica se explora el funcionamiento cerebral, pero de una manera, o sea, no, las personas a veces piensan como que me van a conectar allá en el cerebro imagenológico, ¿cierto? Como a través del TAC cerebral, de la resonancia magnética cerebral, pero con la evaluación neuropsicológica lo que vamos a lograr es, de una manera indirecta, darnos cuenta cómo está ese funcionamiento y cómo está la maduración cerebral. Entonces, por ejemplo, se realiza la evaluación neuropsicológica infantil y entonces con esto yo me voy a dar cuenta cómo está el niño aprendiendo, cómo está funcionando su atención, sus procesos de memoria, sus procesos de aprendizaje y para lo que se espera en esa maduración cerebral, de acuerdo a la edad y a la etapa del desarrollo, pues darme cuenta si ese funcionamiento es el esperado o requiere algún acompañamiento, requiere algún tipo de proceso terapéutico especial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de la observación clínica, a través de la entrevista y a través de la aplicación de pruebas o baterías neuropsicológicas que son sencillas, en donde los niños o adultos nos enfrentamos a tareas o actividades en donde estamos siendo evaluados, entonces evaluamos los distintos niveles de atención, distintos niveles de aprendizaje y de esa manera entonces se hace un análisis integral, porque entonces vamos a tomar en cuenta todo el proceso del desarrollo y todos los procesos observados durante la evaluación. Y de esa manera entonces, ¿qué más vamos a poder lograr? Pues que podamos entonces encaminar a la familia o a los docentes bueno, este estudiante, por ejemplo, está aprendiendo mucho más visualmente, ¿sí? O este estudiante está teniendo dificultades para trasladar sus ideas, su saber en el plano escrito, y ahí entonces el papel del docente y de
igual, pues entonces también como instituciones necesitamos ser, digamos, conectados y articulados frente a eso, como bueno, a veces tenemos que modificar estrategias de enseñanza, de evaluación, para poder ajustarnos nosotros a esas particularidades, porque cada niño es un caso único. Y a pesar que hay una generalidad, en cada salón hay niños con características que ameritan que un docente a veces tenga que ir a otro ritmo con ese estudiante o tal vez evaluarle de otra manera, bajo otra metodología. Entonces, digamos que la evaluación neuropsicológica es un punto de partida importante para que conozcamos cómo están funcionando esos procesos y podamos decir, bueno, se necesita un entrenamiento, un proceso de terapia o simplemente con algunos ajustes a nivel educativo, a nivel escolar, le podríamos brindar el acompañamiento. Es decir, así, Mónica, dime. Porque es que frente a esa valoración que hace la doctora Adriana, pues quisiera aclarar algo también para los padres de familia, porque sucede que a veces nosotras pues recomendamos esto, no somos quienes mandamos la valoración realmente, nosotros hacemos las recomendaciones, Diana y yo, a la EPS para que la EPS haga pues el proceso y se active ruta, que eso es pues lo que queremos también que ustedes tengan en claro. Nosotras no podemos hacer terapia en la institución educativa porque somos netamente pedagógicas, así tengamos cada una nuestra profesión. Es importante para que, o sea, como para que quede claro acá, que se inicia una valoración neuropsicológica y muchos padres a veces la dejan a la mitad o no vuelven a la cita o en la misma EPS queda con el proceso como a medias. Entonces quedamos como sin piso frente a esto, sobre todo porque quiero que la doctora me aclare y le aclare a los padres cuál es el tiempo de esa valoración, cada cuánto se debe hacer esa valoración, si se puede hacer, si el niño inició la valoración y la dejó a la mitad, ¿qué pasa? ¿La puede retomar o no? ¿En cuánto tiempo la puede retomar? O sea, porque es muy importante, he tenido muchos casos en la escuela donde el padre de familia me dice, no estoy de acuerdo con esa valoración porque, ¿cómo le parece que me entregaron un reporte? En la parte de arriba dice Carlos Antonio y en la parte de abajo de la valoración dice Mateo, ¿cierto? Porque resulta que son unas plantillas donde pues uno va colocando, ¿cierto? Que a veces hasta a uno le puede pasar cuando hace una remisión, unas plantillas que tienen ciertas cosas iguales, pero no todos los conceptos son iguales porque a cada uno se valora diferente. Entonces pasa que cometen ese error en la EPS y yo como padre de familia no estoy conforme con esa valoración porque ya dudo si aquí arriba está el nombre y acá está otro nombre, ¿yo qué hago? Entonces quisiera que la doctora nos aclarara como todas esas duditas que a veces los padres de familia le llevan a uno y uno sabe que eso no se puede repetir, pero quien nos pueda aclarar eso mejor es la doctora Adriana. Sí, Mónica, de hecho para allá también iba la intervención mía y es lo importante terminar los procesos pues de todo, de evaluación y de tratamiento, porque en la mayoría de las oportunidades en los informes los neuropsicólogos nos dan unas estrategias para usar en el aula, nos informan a la docente de apoyo, a la docente orientadora, como hacia dónde debemos enfocar las didácticas para ese niño, para el cerebro de ese niño. Didácticas flexibles, si son más auditivos, más visuales, más kinestésicos, si lo que tienen es una velocidad del pensamiento muy lenta, entonces hay que darle una segunda oportunidad en un examen o más tiempo. A todo el mundo le di 10 minutos, pero a Pepito Pérez le di 1 hora, ¿sí? Para hacer una exposición, por ejemplo. Entonces también en ese sentido. Y Doc, hay una pregunta de una mamá. Buenas tardes, aparte de las terapias de rehabilitación cognitiva, ¿qué otras terapias se aplicarían a un adolescente cuando tiene dificultades para ejecutar? Gracias. Ok, Dianita. Bueno, pues un poco conectando primero con lo que Mónica estaba mencionando, yo quiero contarles que la evaluación neuropsicológica es un proceso que tiene varias fases o etapas. La primera fase tiene que ver con una entrevista a los padres de familia o a los acudientes de ese niño o adolescente, en donde yo por lo menos acostumbro que en esa cita no esté el niño o el adolescente para que me puedan
suministrar toda la información de lo que estamos hablando ahorita, de todo el desarrollo antes del nacimiento, o sea, esa etapa del embarazo y sus primeras etapas del desarrollo, cómo las fue llevando el niño, porque allí se recogen datos importantes que le darán contexto a la evaluación. Posterior a eso, entonces el niño o la niña van a pasar a varias sesiones de evaluación en promedio. Más o menos estas valoraciones llevan 4 horas, que no se hacen de un solo bloque, sino que se hacen en varias citas. Y finalmente, el neuropsicólogo, en este caso, pues yo lo que hago es que recojo toda la información, eso es como un estudio de caso, ¿cierto? Porque entonces yo lo que hago es, con todo lo que conocí en el contexto familiar, con todo lo que pude ver en la evaluación, genero un documento que plasma los hallazgos, pero entonces los hallazgos tienen un análisis clínico ya dado, y en donde se va a plantear un posible diagnóstico, si es que lo hay, porque no todos los casos tienen que llegar a un diagnóstico. A veces simplemente se identifican unas características específicas para tratar, pero no todos tienen que tener un diagnóstico. Y finalmente, pues entonces ya se orienta el acompañamiento o el tratamiento. Cuando se termina ese análisis, se hace una nueva cita con la familia, se les explica este resultado y luego, cuando el colegio o la institución recibe el resultado, normalmente a mí me gusta también discutir y conversar el caso con la institución, en caso que se requiera algún acompañamiento específico de parte del docente o de los docentes que estén a cargo, por ejemplo, si hay que dar unas pautas específicas frente al acompañamiento educativo específicamente. Entonces, estos procesos es importante que se puedan hacer de una manera continua, ¿sí? Lo que decía Mónica ahorita, a veces van a una cita y luego vuelven al mes y medio a otra cita y entonces terminamos teniendo un resultado que no es confiable porque los niños están cambiando todo el tiempo, entonces de un mes a otro ellos van teniendo variaciones. De hecho, por ejemplo, si tienen dificultades emocionales, eso puede repercutir muchísimo en los resultados. Entonces, no hay una medida confiable si yo no tengo un tiempo específico en el que pude haber evaluado. Y lo ideal es que una vez se haya un diagnóstico, se haya identificado, pues entonces que la persona pueda recibir el tratamiento. A veces es por neuropsicología, otras veces es por fonoaudiología, dependiendo de lo que se encuentra, o por terapia ocupacional o psicología. Y la idea es que se pueda hacer una valoración de control aproximadamente a los 12 meses. ¿Sí? Antes, pues sería innecesario un proceso de esto, ¿cierto? Sino como un año después, pero que se hayan hecho tratamientos, pues se identifica, bueno, vamos a valorar para mirar si ha tenido cambios favorables, si ha habido un progreso frente a la situación. Ese es el proceso. La mayoría de veces los padres de familia acuden a estos procesos, es casi como bajo una indicación de las instituciones, o sea, algunos padres de familia van por un interés propio, la verdad sí, pero en otros casos es la institución la que solicita y se vuelven intensos e insistentes, pero yo también los entiendo porque es, bueno, ¿y cómo vamos a saber qué es lo que pasa con este estudiante y cómo vamos a saber cómo le vamos a poder ayudar? Porque todo no puede, o sea, se ha vuelto muy común como encerrar todo en la categoría TDAH. No se tienen déficit de atención, pero dígame, ¿qué es la falla atencional? Porque con una evaluación yo puedo saber si el problema es en atención visual, atención auditiva, o es en atención selectiva, o es para dividir la atención en dos focos de información, ¿cierto? Si de repente las dificultades tienen que ver es con la comprensión del lenguaje, todo lo que tiene que ver con el proceso del lenguaje. Ahora, hay algo muy importante y es, hay muchos niños con habilidades excelentes, pero con un solo proceso que esté fallando, les estropea todo, o sea, todo el desarrollo cognitivo y pueden allí en el aula de clase parecer como niños o con dificultades de aprendizaje o con una discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que pasa con el niño en la película? ¿Qué es lo que pasa con Ishan? Que o sea, es un niño brillante, pero justo no es brillante en lo que tradicionalmente están valorando, ¿cierto? Entonces termina siendo juzgado y en la casa también, ¿cierto? Porque a veces es tanto la familia como la institución y el niño ahí como enfrente a esos dos bandos sin saber mucho qué hacer. Y con la pregunta que estaba haciendo aquí Alejandra, pues es que las terapias de rehabilitación cognitiva obedecen a procesos específicamente en donde se ha encontrado alteración cognitiva, llámese déficit de atención, dificultades de aprendizaje, dificultades en el procesamiento del lenguaje. Pero si ya las dificultades van más en el orden de los procesos ejecutivos o las funciones ejecutivas, pues entonces tendríamos que pensar que allí la intervención debiera enfocarse a lo que les estaba contando ahorita, de estimular esas funciones frontales.
que tiene que ver con la capacidad de toma de decisiones, de planificar, y en este caso, pues esto se hace desde neuropsicología o se hace también desde psicología cognitivo-conductual, ¿cierto? Entonces, ese proceso de acompañamiento depende de las características de la situación que presente el niño o la niña, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con la conducta, que ya entonces nosotros lo que necesitamos es casi que modelar conductas a los chicos o a las chicas, y en este caso es de mucho apoyo la psicología Cognitiva cognitivo-conductual. conductual. Perdón, Doc, es que no sé si doña Alejandra habla de motricidad como la parte operativa, porque a eso también a veces se le llama lo ejecutivo, o es efectivamente a las funciones ejecutivas, que son las que usted hablaba de medir consecuencias, planear, listas de chequeo, flexibilidad cognitiva, no sé, o sea, sí sería bueno que doña Alejandra nos aclarara, pero vamos a suponer que es algo operativo, que son de pronto dificultades en la parte motriz fina o motora, o lo que le pasa al niño de la película, que no es capaz de atrapar la pelota, que no es capaz de abotonarse o amarrarse los zapatos. Si fuera eso. Anita, ahí es muy importante como conocer la etapa en el desarrollo, la etapa en la que se encuentra el joven o la niña o el niño, ¿sí? Porque si digamos el proceso ya está muy avanzado y no ha logrado superarse o resolverse, pues entonces hay que buscar estrategias compensatorias, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos, voy a decir una cosa, un chico que tenga una discalculia, ¿sí? Esto quiere decir que es una persona, un muchacho que a pesar de tener los docentes apropiados, haber probado distintos métodos de educación, no ha logrado incorporar el conocimiento matemático, porque hay una dificultad para el desarrollo de las habilidades matemáticas. Entonces, puede ser que invierten los números, puede ser que no han logrado aprender a hacer las operaciones matemáticas básicas, y digamos tiene 13 o 14 años. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, necesitaríamos pensar en procesos compensatorios frente a eso, porque no nos vamos a quedar ahí insistiendo en un proceso que tal vez él no va a poder desarrollar, pero entonces le podemos permitir el uso de una calculadora. ¿Sí? O en una disgrafía de motricidad, nos aclara doña Alejandra. Entonces, si es una disgrafía, entonces también de pronto es los celulares, ¿cierto? Un audio, entonces no me escribe en el WhatsApp, sino que me manda un audio. Le manda un audio, si de repente entonces para dar respuestas escritas de manera manual, pero bueno, lo puede hacer en el computador, lo puede hacer en la tablet, o lo puede hacer de manera verbal, oral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos flexibilizando, entendiendo que esas dificultades ya no han podido superarse a pesar de la terapia, a pesar del acompañamiento? Entonces busquemos los mecanismos que pueden compensar esa situación, pero que le permitan avanzar al estudiante en sus logros, ¿sí? Esto es, por eso siempre como el énfasis de que es importante la evaluación, porque si es eso específico que está ocurriendo, pues entonces busquemos las alternativas, ¿sí? Muchas veces nos pasa, yo he atendido niños donde, por ejemplo, las instituciones les exigen que tienen que escribir letra cursiva, ¿cierto? Entonces, este tipo de caligrafía, cuando de pronto el chico tiene dificultades de motricidad, eso que tiene que escribir, ya se le dificulta escribirlo, ahora digan haciendo estos símbolos, ¿cierto? De la escritura de esa manera. Entonces, qué importante que un docente pueda flexibilizarse, y si el estudiante se siente más cómodo haciendo letra tipo script, ¿cierto? La típica pues despega, pues que me pueda transmitir la idea de esa manera, ¿sí? Entonces, esto también nos invita mucho a los docentes y también a los profesionales que trabajamos con el desarrollo, a que seamos flexibles, ¿sí? Porque a veces pasa que un docente, una mamá o un profesional se queda exigiendo un tipo de letra, escríbame de este tamaño, y si esa persona ya no lo logra, pues busquemos otro mecanismo, ¿cierto? ¿Cómo puede compensar esto? ¿Puede ir a la universidad? Sí, claro que puede ir a la universidad. Entonces se buscan otras alternativas para ese mismo proceso. Okay. Sí, aquí hablan también de la planeación. En estas terapias es muy importante involucrar la familia. La familia puede hacer agendas. En la escuela de familia que se hizo
Hace un mes, con los padres de familia de quinto, se sugería muy respetuosamente que manejaran la agenda, porque en la agenda se puede hacer una listica de chequeo. A mí me pasa que los niños de cestico ya ahorita en octubre, en noviembre, ¿con qué profesor tienes que reforzar ahí? Yo no me sé el nombre del profesor. ¿Qué tienes que reforzar? ¿Qué temas? Ay, no, yo no sé, porque es como si nos hubiéramos relajado, como memoricemos todo lo del tablero o lo que me dijeron, pero no escribimos. Entonces, cuando doña Alejandra habla de cómo desarrollar capacidad de planear en su hijo, hija o adolescente, muy importante la agenda, muy importante los planeadores, esos que venden ahí por la Plaza Bolívar, que son esos calendarios con espacios grandes para que apunten cuándo es la escuela de familia, cuándo, qué nombre tiene el profesor de inglés, cuando no solamente el horario escolar, sino también actividades, incluso la fiesta de mi amigo, el asado familiar, el cumpleaños del abuelo. Eso es una forma también de ayudarse en esa orientación de tiempo, espacio, identidad personal. Eso ayuda, porque es, de verdad, hay muchachos que pasaron todo el año con el profesor de inglés y pregúntenles cómo se llama el profesor de inglés. O sea, precisamente por este desarrollo que usted hablaba ahorita. Doc, entonces, Simón, o sea, que tenemos tantas habilidades, somos tan diversos y el padre de familia tiene que pensar eso. Entonces, si coloca un horario en el cuarto donde esté colocando las cosas importantes de la familia y de la escuela, o sea, si el chico es visual, ahí va a estar pendiente todo el tiempo de eso. Y todo el tiempo a nosotros nos están diciendo lo mismo, las ocupacionales, las psicólogas, los psiquiatras, que hagamos todo ese tipo de procesos con nuestros niños para que ellos tengan, o sea, como una rigurosidad frente a las rutinas. Y cada que yo hablo con un padre de familia, le digo lo mismo, hay que hacer esas rutinas, establecerlas al frente del estudiante, donde tenga el horario de clase y también el horario de todas las otras cosas que él tenga que hacer en el día. Eso es indispensable para una organización y una planificación. Pues cuando yo ya salga a trabajar y a laborar, yo ya sé mi sueldo, en qué me lo voy a gastar, qué tengo que hacer, no me gasto más de ahí. O sea, todo eso hace parte realmente de una preparación para la vida, no es solamente para la escuela, porque de ahí para adelante el estudiante va a tener que mirar cómo se va a desenvolver, ¿cierto?, frente a un trabajo y qué tiene que hacer cuando reciba su primer sueldo, ¿cierto? O sea, es algo que lo vemos como muy, como si no fuera tan importante y resulta que eso trasciende para todo el tiempo. Si usted y yo no tenemos una planificación frente a eso, nos podemos perder en todas las actividades que tenemos en la escuela, ¿cierto? Eso mismo sucede con los padres de familia, si ellos no tienen tampoco una planificación de sus cosas, de su vida, de todo lo que tienen que hacer, eso mismo pasa con los estudiantes. Entonces, creemos que no está de más, que todos deberían tener este tipo de ayudas para que así no se les olvide ni pase nada. Ajá, sí, Mónica, totalmente. Y de pronto también como una recomendación para Alejandra, sí. Una recomendación para Alejandra, hay maneras de que podamos trabajar con los niños y adolescentes la planificación desde lo que es la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, cocinar un desayuno. Esto implica una planeación. Entonces, que involucremos desde los niños hasta los adolescentes en esto y de repente entonces empezar a delegarles a ellos, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué tenemos que alistar primero? ¿Cuál va a ser el primer paso para realizar esto? ¿Sí? O sea, vamos a batir los huevos o primero vamos entonces a encender la estufa. ¿Qué necesitamos aquí sobre la mesa de la cocina listo para este proyecto? ¿Sí? Porque eso, o sea, la vida en lo más mínimo necesita planeación. Sí, de hecho, si yo me voy al baño y no tengo la toalla lista, pues entonces ahí me doy cuenta que omití una parte importante que me va a generar un conflicto. Entonces, que podamos irles delegando también a ellos como, bueno, direcciona tú, o sea, yo te acompaño, pero direcciona esto cómo lo vamos a elaborar, porque les vamos a permitir que ellos empiecen a exigir a sus estructuras frontales cómo planear algo, ¿sí? Bueno, tienes que hacer un trabajo para mañana, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sería lo primero que debemos hacer? Ah, bueno, entonces vamos a leer. ¿En dónde vamos a leer? ¿Cierto?
Vamos a hacer un resumen, ok, entonces, ¿cuál es la estrategia para hacer el resumen? Entonces, irles acompañando para que siempre ellos sepan que todo implica un plan y que ese plan, a través de seguir esos pasos, me va a permitir el logro de un objetivo. Entonces, me parece que eso también podría ser una manera clave. Claro, claro, es que a eso iba. Las funciones ejecutivas no son solamente para la parte académica, ni las funciones de atención, concentración, memoria, son para la vida. De ahí lo importante de las competencias socioemocionales que nos exige el Ministerio de Educación enseñar en el aula, que es medir consecuencias, ponerme en los zapatos de otro, generar opciones. Hay una competencia ciudadana que me encanta y es generar opciones. O sea, si esto no me dio resultado, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Doc, sabemos que usted se tiene que ir con mucho pesar. Por nosotros la dejaríamos otros 50 minuticos, pero como sabemos, debe irse, usted nos hace ceñitas, vamos cerrando el programa. Hay unos libros que no sé si, Argenis, aprovecho para dar las gracias a M Comunicaciones, al rector de la escuela normal que de alguna manera es pues como el encargado de tomar la decisión para tener estos espacios, porque estos espacios tienen un costo, tienen pues y tienen una funcionalidad maravillosa, porque sabemos que es diciembre 4 y que muchos no se pueden conectar hoy, pero que quedan grabadas. Por eso Argenis durante todo el tiempo fue pasando los diferentes temas que hemos trabajado Mónica y yo. Para ayudar a los jóvenes depresivos, aislados. El profesor Didier, precisamente él da competencias socioemocionales. Entonces, Adrianita, la última pregunta. Hoy tengo una inquietud. ¿Qué recomiendas desde neuropsicología para ayudar a los jóvenes con depresión y aislados? Yo creo que la pandemia dejó muchas dificultades frente a, y sobre, o sea, yo creo que a todas las edades, ¿cierto? Pero en la adolescencia particularmente he notado muchas dificultades de tipo depresivo en los adolescentes. Mi recomendación ha sido muy enfática en que los niños y adolescentes puedan conocer sobre sus emociones, que se puedan enfrentar a situaciones de frustración y tengan herramientas para ver cómo sobrellevar esto. Y esto no se enseña en la adolescencia, ¿cierto? Por eso pienso yo que el llamado para nosotros como también docentes, yo también soy docente, es que podamos incorporar lo que tiene que ver con el aula escolar, el desarrollo de habilidades socioafectivas. Y allí estamos hablando básicamente de lo que es la inteligencia emocional, invitando siempre a que podamos tener una interacción más amable con las emociones, no a salir corriendo cuando aparece una emoción, sino que podamos desarrollar estrategias para enfrentar las emociones. Esto a mí me parece que es clave, lo que es la educación emocional o socioafectiva desde la infancia. En los adolescentes puntualmente, qué importante que ellos puedan conocer digamos, como lo temporal de las emociones, porque las emociones no son permanentes, pero lo que sí pasa muchas veces es que ante una emoción tomamos decisiones que sí son permanentes. ¿Sí? Por ejemplo, cancelo una asignatura en la universidad, me retiro de la carrera, no voy al colegio, y son decisiones que son significativas ante una emoción que luego desaparece o se modifica. Entonces, yo creería que la depresión termina siendo en ocasiones el resultado de dificultades para procesar muchas emociones, ¿sí? Que si algo no sale bien, por ejemplo, si tenía una novia o un novio y esto se terminó, entonces no puedo salir de ahí porque ya no hay otra manera. Entonces, esa educación socioafectiva me parece que es fundamental. Con los adolescentes hay una cosa muy particular y es que ellos necesitan también de lo que es el apoyo grupal. Entonces, lo que son las terapias grupales con pares, o sea, con otras personas de su edad y que tal vez estén atravesando situaciones similares, pueden ser una muy buena orientación para ellos. Y si tienen una buena relación con docentes, que eso a mí me parece clave, porque hay adolescentes que tienen un muy buen vínculo con algunos docentes y eso a mí me parece que es fundamental, porque ese mismo docente puede ser escucha, y puede ser un canalizador de todo esto que está viviendo el adolescente, de repente para orientarlo. No, tal vez no va a poder hacer una terapia, pero sí le puede dar una buena orientación o puede prender alertas frente a qué acompañamiento requiere este estudiante. Entonces, sí me parece fundamental que esa enseñanza de las habilidades
y el desarrollo socioafectivo venga desde la infancia y que podamos, como equipo, ¿cierto? Entre familia, institución educativa y también los profesionales de la salud mental, podamos brindarles herramientas a estos niños y jóvenes a que esas emociones van variando y que podemos gestionarlas de muchas maneras, ¿sí? Yo hace unos días hablaba con una adolescente que me contaba que ella, cuando se siente muy enojada, lastimarse ella misma. Entonces se golpea, se aruña, y entonces me contaba, porque hemos trabajado mucho las emociones, que ella ha ido encontrando que cuando está así, salta la cuerda. Y a partir de esa descarga, ¿sí?, de adrenalina, ella logra bajar esa emoción y puede ya entonces disponerse a hacer otra cosa o finalmente evita lastimarse. Pero eso lo ha logrado porque ha aprendido a conocerse, de cómo es ella triste, cómo es ella enojada, qué es lo que hace, y ha empezado a crear estrategias para ella. Puede ser que ella me dice eso a mí y a mí enojada no me da por saltar la cuerda, pues no me ocurre o me pone peor. O sea, cada quien va desarrollando como sus propias alternativas o sus propios mecanismos. Yo le plantearía eso, Denita. Creo que ahorita sí, ¿qué más nos queda? Porque ya me tengo que ir yendo. No, de verdad, no, yo creo que hasta acá, de verdad, muchísimas gracias a todos los que participaron. Ahí se les están recomendando libros. Hay una película hermosa llamada El Milagro de Tyson. Es un niño un adolescente con trastorno del espectro autista. La importancia que los padres de familia también lean sobre competencias socioemocionales. También, o sea, el lenguaje de los padres también debe ir cambiando en sus instrucciones, en sus pautas de crianza, en sus límites, cómo los colocan, cómo reflexionamos sobre el para qué de la vida. Entonces, Mónica, no sé cómo quieras despedir este encuentro tan bonito. Pues no, agradecerles a todos pues por la participación, por estar acá. Fundamental que los padres hoy hayan, de pronto, yo sé que muchos han entendido que lo que nosotras hacemos allá es un apoyo, es una ayuda, pero sobre todo que pues como que comprendan que el hecho de que les pidamos la documentación, de todos los seguimientos que se les hace, de que se les dice que si se les recomienda una terapia no es solamente por tener el documento, es porque realmente con las terapias y con el proceso que hagan desde la parte de la EPS, pues eso apoya el proceso pedagógico de nosotros y que si estamos de la mano vamos a lograr sacar a ese estudiante mucho más fácil que cuando está solamente con lo pedagógico, que realmente no es solamente eso lo que necesita, sino que es un complemento, lo de salud, los terapeutas o todo lo que, y nosotros como docentes y fundamental ellos como padres. Entonces me parece que la lección está dada el día de hoy, siento que quedó claro que es importantísimo esa valoración neuropsicológica que nos da luces a nosotros y a ellos como padres, porque cuando se hace una muy buena valoración psicopedagógica, la evaluación de la doctora Adriana, que es la neuropsicológica, nos da muchas luces frente a cómo es ese proceso de desarrollo de ese muchacho, de ese niño, de ese adolescente, y cómo el maestro puede abordarlo, cómo el padre de familia también tiene que buscar estrategias cuando lee puntualmente esa valoración, porque no es solamente para que nos entreguen el documento y ya, sino que realmente tengamos en cuenta las recomendaciones que nos dan estos profesionales. No, me parece que pues a pesar de que la doctora se tenga que ir y que sé que hay muchas otras cosas, de pronto muchas otras preguntas que tengan los padres de familia y nosotras mismas, de pronto en otro encuentro lo podamos continuar y así pues poder solucionar todas las preguntas que tenemos todos aquí frente a ese tema, que es un tema bastante amplio, porque son muchas las situaciones que se generan en las aulas con nuestros niños, pero no, agradecerle a todos la presencia, a todos el estar acá y sobre todo a la doctora Adriana por su tiempo, que ha sido muy valioso el día de hoy. Bueno, entonces, hasta luego a todos. Muchas gracias por acompañarnos y pueden replicar esta información, reenviarla
a otros padres de familia, a otros docentes, usted también, doctora, que es profesora universitaria, pues esto puede ser el tema inicial para un debate o algo. Entonces va quedando como un material para, como dice Mónica, hacernos muchas más preguntas, porque esto apenas es como las degustaciones de los supermercados, ¿cierto? Pero uno queda como antojado de más y seguramente la vamos a tener ya en enero que vuelve estas escuelas de familia. Aprovechamos para darles una feliz Navidad a todos los padres de familia, a todos los docentes compañeros y a todos los otros docentes de apoyo y otros docentes orientadores que yo sé que puede que ahorita no estén conectados, pero que sí nos van a acompañar después. Seguramente sí, claro que sí. Muchas gracias. Compañeras, muchas gracias. El helado